Alfonso Cano fue el sucesor de Jacobo Arenas como ideólogo político y el sucesor de Manuel Marulanda como máximo jefe de las FARC. Durante su mandato, fue reconocido como alguien muy perspicaz y avesado en su pensamiento comunista, pero también como alguien que dirigió con mano dura esta guerrilla, propiciándole un gran daño al país. En este video te cuento toda su historia. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Guillermo León Sáenz Vargas nació en Bogotá el 22 de julio de 1948. Este creció en una familia de clase alta, teniendo por padres a dos maestros que le inculcaron el pensamiento de izquierda, ya que en su hogar se discutían cuestiones políticas de dicha corriente. Según algunas fuentes, siempre se le señaló como un destacado estudiante obsesionado por los libros de historia y de política. Él alcanzó a estudiar 11 semestres de antropología en la Universidad Nacional de Colombia, ingresando a esta en 1968. En esa época, estaba en pleno auge de la Revolución Cubana y ya habían nacido las guerrillas de las FARC y el ELN. En la universidad, mientras profundizaba sus estudios en política, se hizo líder del grupo Juventudes Comunistas, brazo juvenil del Partido Comunista Colombiano, intercalando sus actividades académicas con las de dicha organización entre 1974 y 1980. Gracias a su desempeño allí, durante un tiempo llegó a ser comisario político del propio partido, generándole varias detenciones por parte de la policía por sus actividades vandálicas, propiciando que pasara 6 meses en prisión. Sáenz era simpatizante de las FARC desde que cursaba la universidad. De hecho, él era invitado por este grupo para impartir conferencias sobre el marxismo, aunque más adelante, en el 81, fue detenido luego de que la policía allanara su casa, en donde vivía con su esposa y su hijo. En ese registro, le fueron encontrados cerca de $50,000 y le llevaron a la cárcel Modelo de Bogotá, donde permaneció 1 año y medio hasta la amnistía dada por el presidente Belisario Betancur en el 82, previa a los acuerdos que se generarían más adelante, en donde este buscaba negociar con los grupos guerrilleros. Cuando Guillermo quedó en libertad, los líderes de las Juventudes Comunistas le plantearon enviarlo como exiliado a Moscú para que continuara su formación como político comunista. Sin embargo, él rechazó esta propuesta y decidió tomar el camino de la subversión, dejando atrás a su esposa e hijo, internándose en las montañas colombianas, enrolándose en las filas de las FARC. Cuando Guillermo Cano llegó a la guerrilla, no tuvo que hacer carrera en ningún frente, ni se sometió a ningún combate con el ejército. Él llegó directo a Casa Verde, el campamento de los jefes de las FARC, el cual estaba ubicado en la Uribe, Meta. Para ese entonces llegó a participar brevemente a los acuerdos propiciados en la Uribe entre el gobierno de Betancur con las guerrillas. A pesar de que era muy joven y lógicamente su palabra no tenía tanto peso, se estaba levantando como uno de los ideólogos más prominentes de las FARC. Estando allí, dejó atrás su nombre de Guillermo Sáenz y adquirió el alias de Alfonso Cano. Gracias a su pericia y como eran los pocos guerrilleros instruidos en la vida académica, comenzó a ascender hasta ser nombrado miembro del secretariado. Los que le conocieron en ese entonces afirmaron que Cano hizo votos de pobreza y de obediencia, rechazando el tener más privilegios que los guerrilleros rasos. Alfonso se convirtió en el mediador entre la ideología de Jacobo Arenas y la estrategia militar de Manuel Marulanda, y comenzó a diseñar junto a ellos el primer proyecto de la Unión Patriótica, al mismo tiempo que se expandía el modelo guerrillero durante la tregua pactada con Betancur, instaurando escuelas de formación de cuadros militares y políticos. Cuando se rompieron los diálogos con Betancur, a Cano le asignaron más responsabilidades militares, designándole la dirección del bloque noreste en la región bananera del Urabá. Después de la caída del comunismo a finales de los 80 en Europa, nuestro protagonista buscó que las FARC adquirieran un modelo propio diferente al soviético, inclinándose más por los ideales de Simón Bolívar. En esta posición, Jacobo Arenas le apoyó bastante, ya que este era un experto en la vida de Bolívar. Cabe recalcar que Cano ascendió bastante rápido en la guerrilla, gracias a su cercanía con Arenas, el cual era el ideólogo principal de las FARC.
Posteriormente, Cano sería el líder del bloque occidental y el bloque central, activos en las regiones del Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y el Tolima. Aunque Alfonso era tildado por los medios de comunicación como el intelectual de la guerrilla, la verdad es que tenía la misma mano dura que el mono Jojoy. Pero si bien es de reconocer que bajo su liderazgo, el grupo se inspiró en los paradigmas del marxismo-leninismo, siendo una generación diferente a la de los campesinos empíricos rebeldes que se formaron en la Marquetalia, cuya percepción del mundo basaba en la problemática rural. A mediados de 1990, perdería la vida Jacobo Arenas, así que Cano quedaría como segundo al mando e ideólogo de las FARC. Por este motivo, haría presencia encabezando las delegaciones en los diálogos de Caracas en 1991 y en México en 1992, siendo el negociador político del grupo. En ese entonces, en el gobierno del presidente César Gaviria, se intentó invitar a las FARC a la Asamblea Constituyente del 91, pero la guerrilla, según el gobierno, exigía la mitad de las curules y al no tener que atenerse al desarme. Cano afirmó que él no quería una negociación como la del M-19, en donde tendrían que entregar las armas a cambio de un taxi, así que más bien decidieron quedar por fuera de esta. En 1993, el grupo se reunió para redefinir su estrategia. Cano comenzó a pensar en una basada en el movimiento bolivariano, pero a su vez tenía pleno conocimiento de que para ganar el respeto de la tropa, tenía que hacer diferentes méritos militares, por lo que se empezó a concentrar en los esfuerzos bélicos. Durante las negociaciones del Caguán, en el gobierno de Andrés Pastrana, en el cual se vio el episodio de la silla vacía, Cano se mantuvo en un bajo perfil ya que él no creía en estas, y siempre se le escuchaban pensamientos pesimistas sobre los acuerdos. Más bien, se mantuvo ocupado en la recluta de nuevos miembros para el grupo y ampliando su influencia en la frontera entre el Valle y el Tolima, además de extenderse a zonas del Putumayo y el Cauca. En el año 2008, perdería la vida el máximo líder de la guerrilla, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. Ante su pérdida se especuló durante un tiempo de que Cano sería el sucesor al frente del grupo insurgente, cosa que a final de cuentas, por medio de un comunicado por parte de las FARC, se confirmaría este acontecimiento. Cuando tomó él el mando del cual sería el grupo guerrillero más temido de Colombia, Alfonso gastó millones de dólares en armas buscando cambiar las tácticas guerrilleras que llevaban hasta ese entonces. Esto era en respuesta a la ofensiva militar del gobierno colombiano que empujaba a las FARC a los confines del país y hacia otros estados vecinos. Esto resultó en un mayor uso de minas antipersonales y en el uso de carros bomba. Además de que dentro de la misma organización, el nuevo comandante se estaba dando a conocer por su disciplina y mano dura, siendo acusado de ejecutar en una ocasión a más de 40 guerrilleros por insubordinación. A pesar de no tener tantas credenciales militares, el líder implementó de manera exitosa una agresiva estrategia de emboscadas relámpago conocidas como Plan Renacer, además de la focalización de planes pistola sobre las fuerzas militares. Entre el 2009 y el 2010, las FARC estaban cometiendo tantas bajas militares como las que se veían en el cenit de su poder, llegando a aumentar la cantidad de ataques a 1.600 solamente en el 2010. La Fiscalía General de la Nación reveló que Cano ya tenía para ese entonces varias condenas y procesos judiciales, imputándole cargos de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y secuestro. Bajo su mandato, el grupo sembró el terror a lo largo y ancho del país, dejando una estela de muertos y de víctimas que nada tenían que ver con este conflicto bélico. A esto se le suma que el gobierno norteamericano está buscando a Cano por cargos de narcotráfico, llegando a ofrecer $5 millones por su captura. En el año 2011, las FARC, en un aparente gesto de buena fe, liberaron a 5 rehenes políticos, pero simultáneamente continuaron con una ola de bombardeos y emboscadas. A raíz de esto, el presidente Juan Manuel Santos dejó claro que su prioridad era abatir al líder de las FARC, aunque para ese entonces ya se habían generado diferentes operativos que casi dan con la cacería de Cano, pero este escapaba por poco a último momento,
Así que el gobierno creó una operación militar realizada por varias ramas de las fuerzas militares y policiales de Colombia en noviembre del 2011, y esta fue llamada Operación Odiseo. El desarrollo de este tomó más de un año de planificación y fue adelantada por más de 2.000 miembros de la fuerza pública, con el apoyo aéreo e información satelital de inteligencia de los Estados Unidos. Este operativo tuvo una duración de 7 horas y ubicó a Cano en el Cauca. Después de intensos bombardeos, las tropas que se desplazaban en tierra le encontraron en un estado de indefensión, siendo abatido al instante por estos. Como resultado, el líder máximo de las FARC perdió la vida el 4 de noviembre del año ya mencionado. Con la muerte de Alfonso, antecedida por la de Raúl Reyes y la del Mono Jojoy, el secretariado de las FARC se encontraba en una crisis para continuar el conflicto armado, aunque después de su partida, el que tomó el mando de la peligrosa organización fue Timoleón Jiménez, alias Timochenko. Este último continuó las conversaciones secretas con el gobierno que estaba llevando a cabo Alfonso Cano. Sobre este tema no se entendió muy bien el por qué el presidente Santos, quien tenía por interlocutor a Cano para los diálogos, dio la orden de ejecutarlo. Esta acción fue considerada por las FARC como un acto de traición que no tuvo muchas explicaciones, aunque posteriormente esta guerrilla llegaría a un tratado de paz con el gobierno en el año 2016. Un tiempo antes de su muerte, casi de una manera premonitoria, Alfonso en una ocasión mencionó que a él le querían eliminar antes de comenzar los diálogos, aunque se desconocen los motivos. El acuerdo de paz con el gobierno fue tratado por alias Timochenko como un homenaje a la memoria de Cano. Esto lo mencionó en una entrevista que le realizaban. A Alfonso se le da mucho el mérito de orientar el inicio de este proceso, y para los seguidores de este grupo, fue uno de los mártires y arquitectos del proceso final de la desarticulación del grupo armado. Aunque para el resto del pueblo colombiano, fue un hombre que le generó un gran daño al país con sus secuestros, masacres, tráfico y horrores propiciados por la guerrilla. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.